Bienvenidos a ¿Por qué odiamos? Una reflexión. Esta noche me acompaña Gerardo de la Fuente Lora, que es doctor en filosofía. Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y María Cristina Rosas, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y compañera internacionalista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos directamente al tema y este capítulo está dedicado a los crímenes de lesa humanidad. O sea, son crímenes de una extensión brutal. Nos ponen varios ejemplos, nos ponen el ejemplo de Pol Pot, nos ponen el ejemplo incluso del genocidio a los norteamericanos negros. Hay un momento bastante conmovedor. Obviamente el genocidio judío. Y la pregunta que les quiero hacer, que se hace el programa, es ¿por qué llegamos a estos niveles de odio? Bueno, porque la naturaleza humana es compleja. Yo creo que si algo nos muestra el programa es que el humanismo es un programa contradictorio, porque los seres humanos somos capaces de lo más sublime y de lo más terrible. Claro. Y esa es una constante en la historia. Yo creo que tiene que ver con la incapacidad de considerar como ser humano a alguien más. El programa lo va a tratar de muchas maneras, pero hay una narración antigua de Diderot que se conoce como el mandarín chino. Decía Diderot que ¿qué pasaría si apretando un botón, por ejemplo, este botón, cada vez que uno apretara este botón, matara a un mandarín chino que no conoce? Apretaría uno el botón. Y yo ya llevo como 10 mandarines chinos en este momento. Yo creo que esa es la cuestión. Hay una abstracción de la realidad. En cualquier momento en que nos enfrentemos a algo que supera nuestros límites cognitivos, entonces somos capaces de destruirlo. Yo creo, complementando lo que dice Gerardo, también hay consideraciones de orden político y económico para explicar esta intolerancia a la otredad. A la otredad, sí. Podemos citar muchos ejemplos. Hace un momento hacías alusión a los judíos. La lógica de Hitler pues era no solo exterminarlos porque los culpó de muchas cosas, de la humillación que sufrió Alemania después de la Primera Guerra Mundial y todo eso. Hay un discurso que justifica el genocidio contra los judíos, pero también hay aspectos económicos, ¿no? Despojarlos de sus bienes y crear un enemigo interno que sea capaz de aglutinar a los demás frente creas a otros, la idea de una amenaza externa común y se supone que eso pues te ayuda a generar cohesión social. Entonces hay elementos políticos, hay elementos económicos inmersos, por lo tanto es sumamente complejo. Claro, el fenómeno de Pol Pot siempre me ha llamado muchísimo la atención porque es un fenómeno realmente extremo, donde hay un exterminio de seres humanos que están dentro de una misma comunidad. Y eso es, bueno, en el programa lo vemos con mucha crudeza, pero es también muy interesante y muy feo, muy alarmante. Yo conozco parte de lo que sucede en Camboya durante el gobierno de Pol Pot, pero creo que tenemos algo muy similar y muy atroz en 1994 en Ruanda, entre abril y junio. Cuando se produce un genocidio, que además fue anunciado, fue cantado en radio de las mil colinas, en los medios, los Hutus, te vamos a matar, Tutsi, a ti y a toda tu familia. Estuvo cantado, estuvo anunciado. La comunidad internacional lo sabía, no hizo absolutamente nada. Naciones Unidas se paralizó, en parte porque Estados Unidos decidió acababa de pasar esto después de Somalia y pues decide no participar o no avalar una intervención. Pero estamos hablando de 1 millón de muertos en espacio de unos cuantos meses. Son crímenes de odio, ¿sí? Y que tienen que ver también con la situación política a la que yo hacía alusión hace un momento. Claro. El colonialismo belga privilegió a los tutsis minoría sobre la mayoría hutu. Y esto fue generando un odio, ¿sí? Alimentado por el colonialismo que al final del día explota. Sí, sin embargo, hay un aspecto que hace muy especial al genocidio de Ruanda, porque murieron cientos de miles de personas en 10 días, pero
no murieron por el tipo de violencia a la que estamos acostumbrados nosotros, que es una violencia a distancia. Si tenemos un arma, podemos disparar muy lejos. O podemos incluso ver una abstracción, como decía Baudrillard de la guerra del Golfo, pues los pilotos estadounidenses no veían a la gente, veían una pantalla como de Nintendo. Exactamente. Pero en Ruanda los asesinatos fueron a machetazos, fueron cerca, fue cuerpo a cuerpo, un tipo de violencia que nosotros no podemos ni imaginar, es el tipo de violencia medieval que además pone en cuestión nuestras teorías usuales. Hemos dicho, somos violentos porque deshumanizamos, pero tenemos a un ser humano enfrente. Ese nivel de violencia es algo en efecto increíble. Hablemos del papel de los líderes y del liderazgo y de la ideología que hay detrás de cada uno de estos movimientos. La ideología es importante porque pues algunos líderes buscarán, o quizá todos lo buscarán, legitimarse en una situación donde requieren dicha legitimidad. Por ejemplo, Hitler quería legitimarse ante el pueblo alemán y generar consenso en torno a todos los planes políticos y económicos que él quería desarrollar. Entonces se genera este discurso ideológico de odio contra comunistas, contra judíos, contra otras minorías, los gitanos y otros más. Y este discurso, lamentablemente, o sea, cuando hablamos de Alemania y demás, pensamos que es algo que ya pasó, que fue en la Segunda Guerra Mundial. Perdón, pero ese discurso del odio lo vemos actualmente en Estados Unidos y en muchos países del mundo, donde se culpa a minorías. Yo escucho a Trump cuando culpa de los males de Estados Unidos a México, por ejemplo, o cuando hablaba de los países de mierda, ¿no? Centroamérica. Ese es un discurso del odio, ¿no? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué recurre a eso? Porque busca legitimarse, porque tiene ambiciones políticas, porque quiere reelegirse. Entonces, es un discurso que ha pervivido al paso de la historia. En una conversación anterior con Jacobo Dayan, Jacobo decía de manera muy interesante que estos discursos se habían mantenido en los márgenes y que lo que estamos viendo hoy es que se han vuelto otra vez al centro de la discusión. Sí, pero hay una cuestión importante ahí. Hay liderazgos que en efecto llevan a este tipo de cosas irracionales, pero no todo liderazgo lleva a este tipo de cuestiones irracionales. Porque hay un discurso también muy a la moda ahora sobre el populismo, que descalifica para todos lados, a lo mismo a Trump que a Maduro, pero también ha habido liderazgos históricos que son transformadores y son positivos. Lo que no tenemos es una teoría de en qué momento y por qué un liderazgo puede convertirse en este camino hacia la irracionalidad, un flautista de Hamelin terrorífico, y por qué en otras ocasiones el liderazgo puede construir, puede articular voluntades y crear consensos de transformación que no son así de violentos. Creo que tenemos muchos enigmas respecto a la violencia humana. Por plantear otra cuestión que me parece muy importante, ya que se ha tratado de la cuestión del Holocausto. Hay varios autores, Jojo Agamben, entre otros, que van a mencionar que el Holocausto es excepcional, porque a diferencia de los autoritarismos usuales, que tratan de ser recordados, digamos, Pol Pot quería que hubiera calles, ciudades, civilizaciones con su nombre, pero los nazis querían borrar sus huellas. De hecho, no existen documentos sobre el Holocausto, no hay ninguna orden, ningún memorándum, ningún testimonio que diga mátalos a todos. Trataron de borrar sus huellas. Entonces, si hubieran ganado, no nos hubiéramos enterado que había Holocausto. Este tipo de autoritarismo que borra sus huellas es una cuestión muy, muy especial. Y, por poner un parangón, ese tipo de autoritarismo acontece, por ejemplo, en México con la Guerra Sucia, donde se trata de borrar las propias huellas. Es una violencia, pero una violencia extraña, muy, muy extraña. Muy rápido, si me permites. Esto de borrar las huellas es muy grave, porque si tú pretendes borrar la historia, hay oportunidad de que la reconstruyas, la repitas. ¿Sí? Eso es gravísimo. En Alemania está muy penado, por ejemplo, negar que hubo holocausto. Claro. ¿No? Pero yo conozco historiadores alemanes y austriacos que juran, y prestigiados, gente que ha escrito libros y demás. Alguna vez comí con uno de ellos y me decía, el holocausto es una invención de Hollywood. Me lo dijo. Y yo me quedé pasmada. Bueno,
Has hablado de México y México es un país muy violento. Así es. No sé si podemos hablar de crímenes de lesa humanidad en México, pero la cantidad de desaparecidos, la guerra sucia, muchos otros momentos de la historia de México, incluso recientes, han sido sumamente crueles. Sí, así es. El tema del 68 y la guerra sucia que comenzó después, me parece un muy buen ejemplo de violencia del Estado contra la gente y de esta idea que hablaste muy bien de que hay que desaparecerlos. De esto no hay que dejar huella. Es algo incluso que no podemos resolver ni siquiera con la transición a la democracia. Claro. Es decir, se nos promete una apertura, una revisión, un perdón, etcétera, pero se queda a la mitad. Es que la historia de México es tremendamente compleja. Si vemos el siglo XIX mexicano, fue una sucesión de masacres, de violencias. Así es. Si vemos la Revolución Mexicana, fue una verdadera masacre. Había 11 millones de habitantes, murió 1 millón, el 10% de la población murió. Pero al parecer, y es solo una interpretación posible, esta Revolución Mexicana creó un verdadero trauma en la sociedad. Tenemos ahí una destrucción tal que no queremos saber de ella, que se bloquea constantemente y que nos va a llevar a estas décadas de paz priista, extraña, desigual, pero que tiene la característica de que al parecer la sociedad no quiere hablar de la violencia, pero la tiene bloqueada. Nuestras cifras de violencia suben y suben y ¿estamos en guerra? ¿Hay un conflicto civil? Hay quien dice que desde Calderón, pues sí, estamos en guerra. Yo quería señalar antes de comentar sobre eso que en México tenemos una situación con los temas de seguridad, porque pues mucha de esta represión y de lo que pasó en 68 y el combate de guerrillas y demás, tiene que ver con una percepción del régimen en turno, del régimen priista del que hablabas, de que cualquier oposición, cualquier disenso es una amenaza a él. Pero el régimen no hablaba de amenazas al régimen, hablaba de amenazas a la seguridad nacional. O sea, había todo un discurso que buscaban pararse en las palabras seguridad nacional, cuando en realidad de lo que se trataba era de preservar al régimen como fuera. Claro. Y en el nombre de esa seguridad nacional, que era seguridad del régimen en los hechos, se cometieron cualquier cantidad de atrocidades. Lo del 68, lo de las guerrillas, todo lo que vimos. Y cuando viene la transición democrática, que se inicia con Fox, y cuando Fox denuncia a los cuerpos de seguridad del Estado, que habían sido responsables de todo esto, y empiezan a salir a la luz archivos de lo que pasó en el 68 y de otros movimientos sociales, bueno, también empieza un proceso de desmantelamiento del aparato de seguridad del Estado, ¿sí? En momentos de la transición. A mí me llama profundamente la atención, Gerardo, Guillermo, que a lo largo de esta transición lo que hemos visto ha sido una incapacidad del Estado como proveedor de seguridad. Se ha desatado la violencia. Vamos a interrumpir aquí, vamos a una pausa y seguimos con tu provocación. Claro. Estamos de regreso en ¿Por qué odiamos? Una reflexión. Soy Guillermo Sorno, me acompañan Gerardo de la Fuente y María Cristina Rosas, dos profesores universitarios. María Cristina hizo una provocación antes de irse al corte, que es que la transición a la democracia viene acompañada de una incapacidad del Estado, dijiste, de poder proveer de seguridad. Así es. ¿A qué te refieres? Bueno, si revisamos los índices de violencia en México desde que tenemos la transición democrática, Fox, Calderón, Peña Nieto han ido en ascenso. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. ¿A qué obedece esto? La oposición, cuando finalmente llega al poder, tiene que adquirir experiencia, como que el régimen que estaba previamente tenía cierta forma de hacer las cosas. Sí, cierta forma de control político. Cierta forma de control sobre político el territorio, sí. Que obviamente se modifica sustancialmente con la llegada de Fox y de Calderón.
Y el caso de Fox, por otra parte, hay esta percepción de que los servicios de inteligencia, que son los que proveen información estratégica al Estado, han hecho espionaje político y no han servido al pueblo, ni a los intereses que naturalmente tendrían que estar tutelando, ¿no?, al interés nacional. Entonces se les pegó mucho a los servicios de inteligencia, ¿no? Teníamos un CISEN que fue creado en los tiempos de Miguel de la Madrid, de Salinas. Salinas, que fue luego... Sí, le pegaron mucho. Pegaron duro, sí. Exacto. Y se termina golpeando mucho al CISEN. Llega Calderón con una situación de seguridad muy crítica. Vimos lo que pasó en Michoacán el día de la independencia. Así es. Vimos lo de los ductos de Pemex y entonces él dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Dónde están los servicios de inteligencia? Es que los servicios de inteligencia, señor, fueron desmantelados. Sí. Entonces él decide revitalizarlos, ¿sí?, e invertir mucho en seguridad, pero también involucra a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Yo creo, sin negar todo lo que dices, creo que además había y probablemente hay una crisis del Estado. Exactamente. Muy importante. Eso es lo que yo también tengo algo que decir sobre eso, pero dilo. Tiene muchos aspectos, pero un aspecto muy importante es que en partes enteras del país el Estado y el narcotráfico se mimetizaron. Solemos pensar que el narcotráfico es un poder que está desafiando al Estado, la legitimidad del Estado. Y que es externo. Pero en realidad el Estado en muchas regiones se ejerció a través del narcotráfico. Correcto. Es el narco el que proveyó servicios de seguridad, asistenciales. Claro. Y cuando acontece la transición democrática, como se le ha llamado, el problema actual es que esa transición no se va a hacer real mientras no se refunde el Estado y quede claramente establecido cuál es la línea entre legalidad e ilegalidad, hasta dónde las agencias estatales se ejercen de manera incluso criminal. Es en ese momento en el que estamos, yo creo. También pienso que falta Estado en cuestiones de impunidad. Sí, por supuesto. O sea, hay mucho Estado que falta por todos lados. Pero es que esa fue una manera de controlar a la población. Acabo de entrevistar a Lorenzo Meyer para uno de los programas aquí de Canal 22, y su tesis es que se desmanteló el Estado, en efecto. O sea, el ciclo del PRI lo que terminó por hacer es hacer un arreglo oligárquico solamente para extraer dinero. Claro. Sí, pero se perdió la noción misma de Estado. Y se perdió la noción misma del Estado, y ahora nos estamos enfrentando ante unos dilemas durísimos. Pasamos una semana tremenda. Adicional, sí, tenemos una semana de horror. Hay un factor adicional, la desregulación, la privatización, que adelgaza al Estado y le resta márgenes de maniobra, y entonces vemos el ascenso de esta idea del Estado mínimo, de que todo hay que dejarlo a libre juego de las fuerzas del mercado, y eso le pega también a la seguridad. Eso es real. María Cristina, México, Trump, en fin, no son los únicos ejemplos. Estamos en un momento bastante convulso en América Latina. Brasil, Bolivia, Chile, ¿qué está pasando? Yo creo que son muchas cosas las que están pasando. Obviamente es muy multifactorial, ¿no? Cada país tiene... Habrá situaciones donde prevalece algún factor sobre los demás, pero yo observo una crisis de gran envergadura política, económica, social en estos países que mencionas y otros más, Ecuador. Haití, Perú, Colombia, en fin, la lista es larga, ¿sí? No nos daría la mesa para citar cada caso. Pero yo creo que hay un par de cuestiones importantes. América Latina se democratizó, ¿sí? En los 90 igual concluye el proceso. Proceso neoliberal. Proceso neoliberal, o sea, simultáneo, ¿no? Democratización y proceso neoliberal. Y se nos dijo que la democracia era la solución a buena parte de nuestros problemas, ¿no? ¿Y qué descubrió la población en general? Pues que no, la democracia no te resuelve el día a día, 1. 2, las estructuras económicas de nuestros países no las hemos modificado todo este tiempo. La CEPAL nos da cifras verdaderamente preocupantes de estancamiento económico en general. Chile parecería, pero también, pues también Chile Bolivia era el tuvo modelo, un crecimiento grande. Argentina, que también tiene una crisis mayúscula y va a tener que negociar con el fondo y todo lo que vemos. Pero al final vemos que a pesar de que se nos dijo que teníamos que modificar
cambiar nuestra estructura de exportaciones. Seguimos siendo países que dependemos del sector primario. Y eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad enorme, porque es cierto que en años anteriores logramos sacar a mucha gente de la pobreza. Sí. Y esta gente, de hecho, se incorpora al sector de clases medias que piensan que la situación va a mejorar, que todas estas transiciones de las que estamos hablando son positivas, pero al final clases medias que no ven satisfechas sus expectativas de vida y que tienen la amenaza presente de que van a regresar a la pobreza. ¿Sí? De que se están endeudando. Exacto. Entonces tenemos un modelo económico fallido basado en el sector primario y por otro lado reclamos sociales donde te dicen necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos empleos. Sí, pero la gente no quiere pagar impuestos. O sea, en América Latina, y no es solo México, en América Latina tenemos un serio problema con la tributación. Y mientras no paguemos impuestos, pues los estados van a tener que hacer milagros o endeudarse, como ha pasado con México, buscar vía deuda, satisfacer las necesidades internas, lo cual es sumamente peligroso. Claro, pero yo creo que la crisis fiscal es el índice de una relación extraña entre el Estado y las sociedades, como que en América Latina nunca hemos resuelto el problema de cuál es el papel y el lugar del Estado en nuestras sociedades. Es cierto. Yo creo que la crisis actual, además, es muy importante porque se juega no solo estas cuestiones económicas, se juega yo creo que el destino de América Latina, si es que va a existir todavía una entidad que pudiéramos llamar América Latina. Hay varios escritores que han dicho, no, América Latina hace tiempo que ya no existe, sí. Pero se juega eso. Yo creo que además se juega hasta el diseño de nuestro mapa. Si vamos a salir de esta crisis necesitamos incorporar, por ejemplo, el Caribe. Tenemos usualmente una visión muy españolista de lo que es América Latina, y tenemos ahí a Haití, a Guadalupe, tenemos a toda esta zona caribeña, y tenemos hoy también a esta América Latina que está en Estados Unidos. Y si nosotros no resolvemos este problema de México con Estados Unidos, de Ecuador con Estados Unidos, de estas comunidades hispanas que llegan hasta Canadá, si no hacemos un destino común de todos ellos, yo creo que no vamos a resolver este problema. Sí. Entonces quiero cambiar un poquito de reflexión, y hay un libro, no me voy a acordar del autor, que dice los carteles de la droga no existen. Son una invención del Estado para, crear el enemigo externo, al que estábamos hablando. Interno, sí. Y deshacerse de alguna parte de la población que está organizada bajo un modelo, digamos, de extracción extractivista. ¿No? ¿Qué piensan de esta? Puede ser, pero yo desde luego también lo combinaría con el tema de la finalidad primaria de la delincuencia organizada, que es el lucro, que es obtener un beneficio económico. Yo pienso que eso es lo que los mueve, y se convierten también en actores políticos en la medida en que el Estado quiere interferir en las actividades económicas de los cárteles, ¿no? Bueno, Javier Duarte, digamos, también sería parte sería el mejor ejemplo de muchos que podemos citar. Digo, no es un bicho raro, tristemente hay muchos casos como él, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que tenemos que ver que es multifactorial. O sea, sí, es económico, es político, tiene que ver con la crisis de credibilidad del Estado. Yo recuerdo que alguna vez cuando hubo un siniestro, un huracán en Sinaloa, comentaba la gente, pues los primeros que llegaron a ayudar fue el cártel del Chapo, y el Estado llegó mucho después, ¿no? Entonces hay mucha aceptación social a la delincuencia organizada. Ese es un punto también importante. Y en la medida en que la delincuencia organizada tiene la aceptación social, le resulta muy difícil al Estado, obviamente, hacer frente a este desafío. Yo creo que si no es cierta todavía esa hipótesis, los cárteles no existen, son un mecanismo de control, es cuando menos una gran tentación. Una gran tentación. Una gran tentación del Estado para controlar. De hecho, en parte estamos viviendo eso porque en 2006 hubo un fraude electoral atroz. Digo, ya ni siquiera está discusión si hubo fraude o no, ya está académicamente demostrado que hubo un fraude. Y entonces Calderón pone al ejército en las calles para controlar a la población. Ese hecho, tener a los tanques en las calles, en las plazas, son imágenes chilenas que nunca hubiéramos imaginado, pero que siguen a un fraude electoral. Ante la posibilidad de subversión, entonces el Estado puede recurrir a diferentes mecanismos como este. Claro que además son mecanismos muy riesgosos, porque
¿qué tal si los narcos empiezan a sublevarse? Hoy leía en el periódico a algún comentarista que decía eso, estamos asistiendo a una sublevación del narco. Bueno, escenas como las de Culiacán. Lo vimos en Culiacán. Claro. ¿No? ¿Qué pasa si estos, como les suele suceder a los estadounidenses, que crean pequeños monstruos y estos monstruos se rebelan en alguna parte del Estado? Como pasó con Saddam Hussein, o con Bin Laden, ¿no? Entonces, monstruos que tú mismo yo creo que creas. en ese sentido sí estamos en un momento crucial en México, porque el narcotráfico, que tiene este poder de fuego, esta organización, podría dar un paso y convertirse en un actor político, directamente político. Directamente. De hecho, ya lo es en algunas regiones, controla municipios, pero si se planteara, vamos a hacer una fuerza política, entonces sí. Bueno, yo creo que en buena parte del territorio nacional sí controlan a los candidatos y a los partidos. La narcopolítica. Exactamente. ¿No? Sí. Se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo su presencia y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 22 en ¿Por qué odiamos? Una reflexión.